Oye, perdóname mi hermano porque no estuve ahí para despedirme. Queda una conversación, una sonrisa, un abrazo pendiente, dice. Continuamos con estos episodios que en el marco de Salsífica Cali en Vivo traemos a otro proyecto musical y le doy la bienvenida a Sebastián Cuba. Epa Juan, un placer estar aquí en tu podcast, con mucha energía, con muchas ganas de compartir la palabra. Súper, bueno, así como dos personas que se están conociendo, que prácticamente parte de esta conversación, contanos quién sos vos. Y bueno, esa pregunta no lo hago intencional y es como que, ¿quién soy yo? Y entonces la gente empieza a preguntar si empezamos a filosofar, pero no. Contame quién es Sebastián, contarle a la gente, a las personas que nos están escuchando en este episodio, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de vos. Pues sí, mira, yo soy Sebastián Cuba, soy músico, compositor, oriundo de mi Cali bella, amante de la salsa, amante del jazz, soy poeta también innato y soy un ser en construcción, dispuesto a utilizar la música como herramienta para unir a la gente. Contanos qué proyecto musical tenés en este momento, Sebas. Bueno, Juan, mira, los proyectos en los que estoy trabajando ahora son varios. Te cuento así, a grosso modo, el más importante, el que se viene, el que está gestándose más prontamente es el lanzamiento de mi primer álbum, Santo Palé. Pero a esto también agregarle que estoy en procesos pedagógicos, enseñando, rescatando las memorias, rescatando las raíces, también ahondando en otros géneros musicales, ahondando en la antropología musical, en la antropología de mi país, rescatando también las raíces afrocaribeñas, afrocolombianas, afrocubanas, y generando un concepto, un movimiento que es el neoson, un movimiento que te cuento pues a grosso modo no es solo musical, es un concepto que está basado en movimientos de las vanguardias del siglo XX, pero pues en este caso ya somos las vanguardias del siglo XXI como tal. Entonces es algo que se viene muy, muy importante para el desarrollo cultural. Bueno, contanos un poquito de tu trayectoria. Vamos a hablar primero desde lo musical, ya hablamos otro punto, pero contanos un poquito desde tu trayectoria de la música. ¿Estudiaste? Claro. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo nace ese interés? Todo esto. Claro que sí, te cuento que la música se la debo principalmente a mi familia. He estado en una familia de melómanos, de personas que han rescatado mucho la tradición de coleccionar música. Esta ha sido mi primera escuela, crecer en un hogar con mucha riqueza musical. Mi abuela, una gran bailarina también de salsa, y mi abuelo, un amante de la música en general y de los boleros, los tangos y toda la música que se gestó en esa época dorada de la segunda mitad del siglo XX. Aparte de eso, he recibido clases desde niño, privadas. Fui estudiante también del IPC, soy unibayuno, soy licenciado de música y me dedico ahorita a enseñar la música, a procesos pedagógicos con personas de todas las edades. Soy un apasionado por la antropología musical, por rescatar la historia, por darle un movimiento nuevo a la pedagogía que se ha implementado en nuestro país para enseñar la música. Entonces me considero un pensador musical también, me pienso la música en mi país, pienso cómo llegar a las juventudes con un mensaje que pueda volver a formar el pensamiento crítico, un imaginario colectivo que rescate las raíces también. En estos proyectos hay fusiones de música. Ya nos contaste un concepto inicial, hay otro tema de jazz también por allí.
¿Cómo nace esta necesidad? ¿Cómo nace este querer incursionar en este tipo de fusiones? Porque como lo hablábamos en el episodio anterior con Diego, hay personas que pueden enfocarse en un solo género, o si yo hago salsa y me vuelvo salsero, soy salsero, o si yo hago jazz y me meto como en esa parte de la clásica y todo ese tema, pues también cómo lo hago, qué me inspira o qué me motiva a mí a volver a esta fusión y bueno, contanos un poquito sobre esta parte. Y hay una parte que también quiero que toquemos, pero ya lo hablaremos también, y es esa parte del enfoque social, que ya también es otro tema que vamos a entrar por allí. Claro que sí, pues mira, esto está muy relacionado con mi nombre artístico, Sebastián Cuba. Como te contaba, soy un amante de la antropología musical y por eso me he enamorado de un movimiento que surgió en las vanguardias del siglo XX, el afrocubanismo, que también se llamó el New Art, un movimiento en donde hubo músicos de la talla de Xavier Cugat, Don Aspiazú, Moisés Simons, que es el compositor del Manicero, una de las piezas más insignes de Cuba. Este movimiento, que fue uno de los primeros en reivindicar el arte que hacían los negros, los afrodescendientes que habían sido esclavizados y sacados de sus tierras, pues fue un movimiento que tuvo mucho furor en Cuba, incluso en la pintura, personajes como Víctor Manuel García o Rita Longa, de artes plásticas, una gran escultora. Todo este movimiento generó que hubiese esa unión entre la etnicidad, entre la diáspora que ya venía de África y este encuentro con la parte gitana, este encuentro con el indio, que si lo vemos trasladado, si trasladamos este movimiento que surgió en la vanguardia del siglo XX, si lo trasladamos a Colombia, por ejemplo, personajes como Candelario Obeso o como Manuel Zapata Olivella, son personas que han rescatado conceptos como la trietnicidad. Entonces, la fusión realmente la tenemos nosotros dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sangre, en nuestro árbol genealógico. Y lo que yo he hecho es como interesarme en descubrir más de mi sangre, más de dónde vengo, porque tengo sangre carabalí, pero tengo sangre pizarro y tengo también sangre indígena. Entonces, mi gusto musical ha sido muy amplio. Me siento cómodo en músicas diferentes, tanto la africana como el flamenco. Eso me ha llevado a ser un compositor con una gama cultural bastante amplia, en donde recojo herramientas de cada cultura y puedo llevarlas hasta una fusión. Tanto que también es necesario definir cuáles son las fusiones que son más correctas unas con otras o que musicalmente pueden ser más viables. En ese sentido, por ejemplo, el jazz antes de la segunda mitad del siglo XX, cuando surgen estas músicas contestatarias también, estas músicas rechazan la segregación. Es una música que busca también la fusión, porque los músicos afrodescendientes que entraron en contacto con instrumentos occidentales, pues son los causantes de lo que hoy llamamos y que genialmente conocemos como jazz. Este género particularmente ha envuelto mi vida totalmente, ha envuelto mi manera de ver la música, mi manera de entenderla y también mi manera de compartirla. Pasemos a esa parte social. Pasemos un poquito a que nos cuentes también de dónde surge esa necesidad de lo social. Claro, mira que es muy interesante ver que los temas se van engranando, ¿no? Primero hablábamos de que surgieron unas vanguardias en el siglo XX, luego tocábamos el tema del surgimiento del jazz, estamos aquí en la segunda mitad, estamos hablando de la posguerra. Entonces todo esto empieza a generar un impacto en la sociedad, en el pensamiento colectivo, que se empieza a ver reflejado en los movimientos artísticos que surgen en determinados lugares. Por ejemplo, en Alemania, que surge el atonalismo, el dodecafonismo, la segunda escuela de Viena con Arnold Schoenberg. Todos estos son movimientos que responden a la guerra. Entonces siempre el artista ha tenido la necesidad de expresar su contexto, expresar su sociedad, expresar por medio de
de quizás algo abstracto, de quizás un mensaje encriptado, expresar su postura. En este sentido, en la década de los 60 surge algo en Cuba que se llama la canción política, y la canción política que luego permea toda Latinoamérica, dejando grandes referentes como en Cuba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, entre otros grandes maestros. Pues ya sabes que en Argentina Mercedes Sosa, en Chile Víctor Jara, Violeta Parra, aquí en Colombia Ana y Jaime, Paulus Gallinazus, fueron personajes que hicieron uso del concepto que en Cuba se denominó la nueva trova, en donde era la nueva manera de pensar la canción. Y fíjate que nace un concepto en este tiempo, que es el concepto de cantautor, que era un concepto nuevo para la época, porque antes se solía musicalizar poemas de otros escritores o colocarle un poema a una obra musical. Entonces la canción social de pronto ha estado presente siempre, ¿ves? Solo que políticamente fue usada en una época con mayor incidencia en los movimientos que se organizaron culturales en determinados países. Para mí la canción social es una canción que habla de todo. Por ejemplo, la canción que está ligada al romanticismo, para mí es una canción social porque habla de lo más íntimo, de los engranajes más privados de la sociedad. Es el amor, que es cómo se forjan las familias, cómo se forja estas relaciones que van más allá de lo económico, y también es social. Entonces es bueno que quede claro que mi música busca definir la realidad, no solo la realidad que está en mi mente, sino la realidad que yo puedo ver y describir. Trato de ser certero, de describir la realidad con unos ojos imparciales. Estoy en contra de muchas posturas políticas, imperialistas también. Sin embargo, mi canción es una canción que es más íntima, es una canción que trata más de contar una historia que quizás te ha pasado a ti. Entonces, en ese sentido, es una canción que también toca temas sociales. En esas composiciones, Sebas, contanos un poquito de esa realidad, cuando hablas de tocar realidades que no solo es en uno mismo, sino en lo que uno ve, lo que uno observa, lo que uno escucha, lo que le pasa al vecino, al amigo, al allegado, al pueblo. En esas composiciones, ¿qué mensajes van? Contanos unos temas en los cuales de pronto en tus composiciones hayas tocado como puntualmente. Claro, mira, yo creo que hay un tema que no está implícito como literalmente en mis letras, pero mi mensaje como tal es que la música debe seguir develándose, porque ya como lo han pensado muchas personas, han tratado de definir qué es la música, definir cuál es el mensaje que hay detrás de esta canción. Yo dejo abierta la interpretación, dejo abierta para que las personas escuchen mi música, se dejen tocar de ella, se permeen y se relacionen, o quizá no, que se identifiquen, o quizá no, pero siempre es una música que deja mucha libertad. Mi música, por eso mi influencia hacia el jazz, porque tanto a las personas que son religiosas como a las que no, a las personas que gustan de la salsa, como a otras más puristas en lo clásico, todos están incluidos en mi música. Por eso trato siempre de esbozar desde lo antropológico mi composición. El neoson busca eso, el mensaje es que todos tenemos un mensaje, que de ti, si tú me cuentas una historia de tu podcast, yo puedo hacer una canción de esta historia, ¿cierto? Como que todos tenemos muchas canciones adentro. De pronto el compositor lo que hace es que las busca, las encuentra, y ese espíritu vagabundo lo lleva a aventurarse a lugares desconocidos donde quizá para él encuentre un futuro dentro. Ese es el no dejar morir ese furor creativo. Ahorita contanos un poquito cómo ha sido la acogida de tu proyecto de música acá en la región, acá en Cali, cómo te han recibido, digamos que en la cuna, por así decirse. Pues sí, mira, mi sucursal
linda. Te cuento que una de las experiencias más profundas que tuve fue en el estallido social, un momento que como caleños pasamos de bastante preocupación, de bastante incertidumbre, recordando también a todos los jóvenes, a las personas caídas en este momento y condenando las atrocidades que el Estado perpetró frente a las personas que salían a reclamar sus derechos, unos derechos totalmente legítimos. En este momento yo hice parte de algo que se llamó la primera línea artística, en donde estuvimos con otros músicos interpretando partes de mis composiciones en escenarios como la Loma de la Dignidad, Unirresistencia, el Puente de las Mil Luchas, todos estos espacios que se renombraron. Y bueno, hubo una acogida muy, muy, muy linda por parte de todos los caleños hacia mi música. Hubo también una respuesta hacia el mensaje, que lo que busca mi música es rescatar la opinión del pueblo, rescatar la expresión más íntima. Fue una experiencia llena de colores, de matices, cuestiones muy difíciles como que iniciaran tiroteos mientras estábamos tocando. Y bueno, todo esto llena mucho mi imaginario como compositor, fortalece mi línea ideológica y mi manera de contar historias. Durante este tiempo tengo la pérdida de mi mejor amigo, un amigo de infancia. Escribo una canción que va a ser parte de mi primer álbum, llamada Lamento en el Barrio, y es una canción que escribo en el momento exacto en el que me doy cuenta que mi amigo está muerto, y siento como ese vacío va entrando en mí y cómo ya de alguna manera no lo voy a volver a ver, como ese último recuerdo al darme cuenta que ha perdido la vida, decido en el instante materializarlo en una canción, llevarlo a un color y de alguna manera encontrarme cada vez que interpreto o hablo de esta canción, encontrarme ahí con mi amigo en este lenguaje que para mí es sagrado, que es todo, es la música, es un lenguaje místico. De esta manera evoco la memoria de mi compañero. Y bueno, también hablando de mi música, que es sabor, es guaguancó, porque como hablábamos, y la idiosincrasia de los africanos ha sido de que no vinimos a sufrir, no lo sacaron de sus tierras solo a ser esclavizados, sino que siempre hubo una creencia mística de que hay un devenir, hay una razón más allá. Entonces, encarnar estos dioses antiguos, también aceptar la trascendencia, todo esto hace parte de Santo Palé. Sebas, hablemos un poquito de las influencias o de la herencia musical que tal vez has tenido, porque digamos que has hablado al principio cuando te estabas presentando de estas influencias que habías tenido en tu familia. Hablemos un poquito de ese recorrido musical que te ha influenciado, qué géneros, qué escuchaban tus padres o qué percibías cuando fuiste creciendo ya de adulto. Contanos un poquito cómo ha sido cómo te ha permeado la música desde sí, tiempos ceros. Mira, te cuento que yo soy una persona que para escuchar música he tenido un oído, y eso le agradezco a mi familia, muy amplio. He tenido una gama bastante amplia en cuanto a la música, incluso en estos momentos de mi vida escucho mucha música, estudio mucho la música escuchándola. Si en algún momento quiero ahondar en un género, un ritmo para componerlo, me paso semanas, días enteros escuchando este género. Es algo que ya proviene de mi espíritu, ¿no? Como es descubrir músicas nuevas también, pero me he influenciado mucho más por la música antigua. Pero mira que, como siempre, hay algo que te jala mucho más, ¿no? Hay algo que vos te encontrás después de salir de la biblioteca, de leer mucha música, te subís a un bus y te ponen salsa y llegas a tu casa y hay salsa. Y así ha sido mi vida. Después de salir de estudiar otra música clásica, jazz, pues me encontraba con mi realidad caleña. Entonces me encontraba comparando este tipo de música que venía de escuchar con lo que se escucha en la calle y con lo que han escuchado en mi casa, porque en mi casa son salseros,
coleccionista, y obviamente agradezco a mi familia el gusto por la buena salsa, por la salsa dura. Esto me trajo mucho por los colores del piano, por el solo de piano. Me parece que en la salsa el solo de piano es un solo muy silvestre, muy salvaje. Parece como si el piano fuese ese puma que se adentra en las selvas y que va cazando, y que quizá a veces va solo y tiene que sostener toda esta gama de otros instrumentos. Me enamoré de la sonoridad de la salsa, me enamoré de la manera en la que llega a nuestro cuerpo, porque recuerdo mi abuela, que es una gran bailarina de salsa, cuando me enseñaba a bailar salsa, yo tenía por ahí 4 años, me decía, escucha el bajo. Y digamos, yo en ese momento, aunque ya tenía algunas clases de música, no, todavía mi oído estaba muy unido, como armónicamente no podía mucho diferenciar eso. Entonces pasó tiempo para que yo dijese, estoy oyendo el bajo de esta canción. Si hay algo que para mí ha sido el pilar de la salsa, ha sido el bajo. Ha sido un bajo bien amarrado con el montuno de un piano. Por eso mis influencias primarias son pianistas. Emiliano Salvador es uno de mis grandes referentes de Cuba. Siento que en todas las... Ernesto Lecuona también. En donde venimos a ver evidenciado los primeros esbozos del son que venía del danzón cubano. Y en la salsa me he quedado con los hermanos Lebrón. Y con el piano incomparable de Papo Luca. A quien también sigo de manera muy ferviente y que le doy gracias a mi maestro, a un gran pianista de aquí de Cali, el maestro Jaime Nao, por acercarme a este lenguaje de la salsa, de la onda yacera dentro de la salsa, entender el sonido, entender el ponche, entender de que las notas hay que tocarlas con sentimiento por encima de si soy virtuoso o estas cosas. Esto es mucho de ritmo, del feeling, de sentir, y por eso cuando compongo yo una canción trato de hacer el ejercicio de despersonalizarme. Primero la compongo como músico, con mi oído, con mi criterio musical, con mis paradigmas musicales, con los cuales también hay que luchar para llegar a una composición orgánica que no esté saturada de arreglos, porque más no es necesariamente mejor en la música, sobre todo. Me adentro es en eso, en cómo la persona quiere escuchar esto para gozarlo. La persona que no es músico, la persona que solo quiere gozar de la salsa. Una gran influencia también es Irakere, el jazz siempre de por medio. Me parece que el jazz es algo muy sacro para los músicos, como que tenemos que consagrarnos bastante a este camino, a estudiarlo toda la vida, entender esos pasajes misteriosos. Si te cuento sobre mis influencias musicales, pues son muchas más, y también anhelo de que sigan creciendo. Quiero también seguirme inspirando en los cambios que genera la industria, en la música moderna, y cada vez escuchar música que no haya escuchado antes. Contarnos un poquito de las colaboraciones. ¿Has tenido a lo largo de tus proyectos, de tu experiencia, has tenido colaboraciones musicales con quienes has logrado colaborar, que conozcas o que vos digas, uff, y también como qué importancia han tenido esas colaboraciones para tu crecimiento dentro de lo musical? Sí, mira que me he topado a lo largo de mi vida con grandes músicos, a los cuales a todos les agradezco haber compartido este lindo lenguaje. Mira que con Sebastián Cuba tenemos una colaboración junto con La Gente Pesada. Son pioneros de la salsa urbana aquí en Cali. Andrés DJ, Guay Ponce. Estamos reivindicando la salsa urbana también como esta expresión social, precisamente, hablando en estos términos ya más holísticos de lo que es una canción social, un fenómeno
artístico que surge en la sociedad. Otra colaboración muy bonita que tenemos es con Mr. Corviche, es un compa de la Universidad del Valle. Él viene con un proceso muy brutal. El hombre apoya a todos los discapacitados, él es discapacitado, pero esto no le ha impedido llevar su vida normal, ser un gran emprendedor de la ciudad, un personaje completamente al cual envío mis saludos, mis respetos. Y fíjate que él me dijo, ¿vos crees que yo pueda tocar música? Y yo le dije, claro que sí, pues obviamente que no vas a tocar esta guitarra como así normalmente, pero la guitarra puede transformarse hasta tu fisionomía, o el tambor. Además hay otra cosa, y es que tu voz está bien, le dije yo, entonces vos puedes cantar, vos puedes ser un compositor y contar tu historia desde una letra. Entonces empezamos un taller, yo le empecé a enseñar cómo se escribe una canción, cómo se ejecuta una línea melódica, y compusimos un bugalú que se llama Asimilancias. Es un bugalú que estamos a punto ya casi de producir, ya tiene todos los arreglos, está buenísima, es una letra en donde queda evidenciado de que nosotros somos similares, no somos iguales, cada uno tenemos nuestros fuertes, nuestros defectos, cosas, lo que sea, pero somos humanos y tenemos muchas cosas en común, como que nos vamos a morir algún día, como que algún día el cuerpo va a perecer, como que todos necesitamos alimentarnos, como que la música nos cobija a todos también. Entonces este tema, Similancias, ha sido una colaboración que ha marcado mi carrera mucho desde el ámbito pedagógico. Y bueno, ahí también estamos abiertos a explorar con artistas emergentes, a presentarles proyectos a artistas que ya están establecidos, y siempre abiertos al tejido social. Tejido social, ya que lo mencionaste ahorita, y creo que es algo que se relaciona muchísimo en todas estas composiciones que tenés, porque a la larga, cuando estamos en un entorno en el que hay salsa, en el que vivimos con salsa, sobre todo porque Cali es mucha salsa, vivimos en la salsa, en el golpe, en la salsa dura, o inclusive en la romántica, la alcoba que llaman acá, y estamos como en ese momento de baile, de danza, de espontaneidad, y cuando queremos incluir temas sociales, inclusive hablando de estos géneros y de cómo se mueven también dentro de esto todo la salsa. Y creo que esta respuesta dentro de lo social y la música es una fusión de por sí interesante, porque es algo que hay que abordar también como por así decirlo, con mucho respeto, con mucha conciencia también dentro de lo comunitario, y pues creo que es algo que también vos tenés como en tus planes y que lo lográs concretar en tus proyectos. Sí, pues mira que me haces pensar en una canción escrita por Rafael Hernández en 1928, que se llama El Lamento Borincano. Mira que ahí queda expresado qué era el guajiro, ¿no? Desde la parte rural queda expuesto cómo el guajiro contestaba a través de la música. Entonces la canción social es algo que de hecho en todas las músicas afrodescendientes está muy marcado en el discurso. En Estados Unidos el blues, digamos que todas estas comunidades que llegaron y fueron puestas de alguna manera y sometidas, forzadas a cambiar su idiosincrasia, a cambiar su cultura, pues en últimas también llega un punto en donde explotan y se vuelve una manera contestataria la de representar su arte. Entonces vemos el surgimiento en Brasil, por ejemplo, de la bossa nova. Podemos ver el punto guajiro cubano, la mejorana panameña, podemos ver el pajarillo de la música llanera, del joropo, y vemos cómo todos estos juglares realmente lo que cuentan es historias que están viviendo, que ellos están vivenciando, no algo distinto de lo que yo hago. Soy un juglar, soy un contador de historias, un creador de imaginarios, y creo que ahí está todo, porque el arte como tal, si lo vemos desde todo el engranaje que cumple en la sociedad, es político. Por donde sea que se mire, tiene incidencias políticas, por lo tanto tiene incidencias sociales. Si comparamos, por ejemplo, y me gustaría hablar aquí del reggaetón, de las nuevas formas que están saliendo, como la nueva juventud
juventudes en donde ellos también muestran una especie de canción social, ¿viste? Porque ellos de alguna manera muestran lo que para ellos es la sociedad. Ahora bien, que su mensaje es claro, que no es de construir una sociedad diferente, ¿me entendés? Entonces, mi búsqueda, al yo pertenecer también a una generación de personas jóvenes, de personas que están buscando cómo construir ese mensaje, entonces mi búsqueda es llevar a estos jóvenes, a estas personas que están haciendo reggaetón, como invitarlos, ¿no? A que también hay una literatura dentro de nuestro país, un arte que hay que rescatar, ¿no? Y que si ellos son artistas, si ellos ven que tienen un movimiento, un género que tiene mucha acogida, pues también están en la posición, o si quisieran podrían empezar desde su manera de llevar la canción social a forjar una sociedad diferente, porque de nada sirve tener este país y este mundo lleno de jovencitos que solo quieran drogarse y que solo quieran tener dinero rápido, pero que nunca se hayan leído un libro en su vida, ¿me entiendes? Eso para mí es algo muy doloroso y es algo con lo que quiero dar toda mi vida artística para ir en contra, porque rescato el tiempo, valoro toda la labor que hicieron los demás artistas para que hoy en día nosotros podamos interpretar nuestra realidad, dar un mensaje también claro, hacer una apertura a esta segregación intelectual de alguna manera. Y hay un fenómeno en especial en el que me quiero enfocar, y es en la alfabetización musical, porque mira que si hacemos una tabla comparativa, cuando surge la nueva trova cubana, ¿sí? En boga de la revolución, entonces también esto viene acompañado de unos proyectos de alfabetización, por ejemplo en Cuba, en donde a partir de esta revolución se le enseña a leer a las personas. Y algo parecido está ocurriendo en Colombia ahorita mismo, y es que tenemos una sociedad más politizada, ¿sí? A raíz del estallido social, o sea, ahorita hay unos jóvenes que se interesan mucho más en saber cuál es su postura política, cómo conectarse en comunidad, cómo desarrollar proyectos autosostenibles. Entonces hay un discurso que es mucho más constructivo que solamente quedarnos en el entretenimiento. Sí, esta es como la base de mi manera de hablar de la música, ¿no? Es como que ya no queremos más música para que la gente no siga sumida en la ignorancia y no conozca toda la riqueza que puede conocer del país, ¿viste? Que es más allá del reggaetón, que es más allá del trap, de esto, sí, que tenemos escritores gigantescos, que tenemos músicos, por ejemplo, en el caso de Cali, Antonio María Valencia, que es uno de los primeros músicos en Colombia en terminar su formación académica clásica en Europa, y es el fundador además del conservatorio. Bueno, Sebas, vámonos con dos últimas preguntas y te voy a lanzar la última para que la penses y te va a coger así a quemarropa. Soltala. Quiero que te vas pensando en 5 canciones que vos decís son las que me identifican. No, esta es mi playlist con la que vibro. 5. Anda pensando en esa y la hablamos al final. Y antes de esa pregunta, bueno, en tus proyectos musicales, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿En qué estás? Contanos un poquito de esto para saber qué se viene. Bueno, vamos. Ahora toda la energía, todo el pensamiento, la mente, el cuerpo está puesto en mi primer álbum, en Santo Palé. Es un viaje a través del mundo como yo lo he podido describir, con mis notas, con mi guitarra, con los pasos que he dado en mi país. Son 13 canciones donde la temática viene muy variada, viene todo muy tirado para el guaguancó, con mucha influencia del jazz, pero sobre todo con una marca registrada en cuanto a la letra. Hablo de eso porque es ahí donde he enfocado todos los parámetros de mi estilo. Son como tal describir a partir de la forma de la canción, que es música y letra combinada, describir las vivencias, describir mi país, rescatar los ritmos autóctonos y poner a gozar a la gente. Este es un álbum muy íntimo. Si hay una palabra con el que lo definiría, es un álbum íntimo. Es un álbum que viene con madera y voz.
Es un álbum muy orgánico. Bueno, y ahorita la última pregunta, la que te puse a pensar. Entonces, vamos a hablar de 5 canciones para Sebastián. ¿Cuál es la primera? Bueno, de verdad, una pregunta difícil. Sí, yo sé. Voy a esbozar dentro de mi mente esta. Voy a arrancar con un tema de Son 14, el maestro Adalberto Álvarez. Son para un sonero. Después de ahí me voy a ir con un tema de la orquesta La Misma Gente, de aquí de Cali, composición de Jorge Herrera, Juanita Ae. Después de ahí me voy a ir con un tema del maestro Willy Colón, pero esta fue una adaptación que hizo de una canción muy famosa de Chico Buarque y me voy con O ¿Qué será? Y por cuarto, un bolero que junto con mi abuela nos encanta y es Regresa a mí, de los hermanos Lebrón. Regresa a mí, te necesito. Y otro bolero que nos fascina y es Blanca, de Pete Conde Rodríguez. El Conde Rodríguez, excelente. Supe que anda de boca en boca. Sebas, para mí fue un placer haber conversado con vos en este episodio. De verdad que me agrada muchísimo cuando las personas se sientan aquí. Te agradezco esta oportunidad que nos diste de participar en este episodio. Y me gustaría que antes de darte la despedida final, pues hombre, ya que hablaste de Lamento en el Barrio, pues nos gustaría que tocaras un poquitico, nos cantaras un pedacitico. Hombre, Juan, yo muy agradecido contigo por la invitación. A todo el equipo de trabajo, muchas gracias. Recuerden que pronto se viene Salsífica, Cali en vivo. Estamos aquí en Cali rescatando las raíces, metiendo el sonido otra vez que nos caracteriza, depurando un poquito de sonido en nuestras calles. Y aquí vamos a estar en ABC, en el Anticuario, aquí en San Antonio. Va a estar su trío Sebastián Cuba. Vamos a presentar este álbum lindo, Santo Palé. Todos invitados a disfrutar de este evento acá en ABC, en el Anticuario. Bueno, les voy a mostrar un pedazo de esta canción que se llama Lamento en el Barrio. Bueno, este tema dedicado a mi hermano allá en el cielo, un tema muy profundo para todas las ánimas benditas que descansen en paz. Hay un lamento en el barrio por mi hermano que se va. Su alma partió al universo, sus sueños al más allá. Hay una pena en su casa y en sus amigos también. ¿Qué será de sus hijos cuando pregunten por él? Hay un lamento en el barrio por mi hermano que se va. Su alma partió al universo, sus sueños al más allá. Hay una pena en su casa y en sus amigos también. ¿Qué será de sus hijos cuando pregunten por él? Dilo, vale. Cuando ya no vean el rostro de su padre sonreír, cuando ya de sus labios no haya nada que decir, y en una noche silente yo hablaré con los luceros y ellos me recordarán. Las personas que se fueron. ¿Qué más? Hay un lamento en el barrio por mi hermana que se va. Estábamos todos tranquilos, llegaron ellos a matar, con terrorismo de Estado, muerte y represión. ¿Cuándo será que tendremos justicia en esta nación? Dilo. Cuando ya no vean el rostro, caballo, de su madre sonreír, cuando ya de sus labios no haya nada que decir, y en una noche silente yo
Hablaré con los luceros y ellos me recordarán. Las personas que se fueron. Cuando uno se va, ya no queda nada. Cuando uno se va, ya no queda nada, solo queda el recuerdo. Cuando uno se va, ya no queda nada. Oye, perdóname mi hermano porque no estuve ahí para despedirme. Queda una conversación, una sonrisa, un abrazo pendiente. Dice: la vida prende de un hilo, mi hermano. Ten cuidado por ahí. Escucha el consejo de los viejos para que aprenda a vivir. La vida prende de un hilo, mi hermano. Ten cuidado por ahí. Y escucha el consejo de los viejos para que aprenda a vivir. La vida prende de un hilo, mi hermano. Ten cuidado por ahí. Y escucha el consejo de los viejos para que aprenda a vivir. La vida prende de un hilo, mi hermano. Ten cuidado por ahí. Oye, Juanca, y escucha el consejo de los viejos para que aprenda a vivir. Imagínate. Qué bella forma de terminar este episodio. De verdad, Sebas, muchísimas gracias. Qué letra tan espectacular. Definitivamente muchísimas gracias porque la música nos ayuda a esto, a transmitir tantas emociones porque te abrís de una manera y de verdad, y sobre todo esta canción que nos compartís. Ve, Juan, quiero dejar también por aquí una invitación a todas las personas que quieran seguirme en las redes sociales. Sebastián Cuba oficial en YouTube, Sebastián Cuba en Instagram y en Facebook igual. Ahí les agradecemos su apoyo, agradecemos que estén pendientes y bueno, totalmente agradecido con vos, Juan Selector. Arriba con el podcast y para arriba con esta labor tan bonita de valorar el arte. Muchas gracias a vos por haber participado y nuevamente, bueno, nos seguiremos encontrando con personajes que nos hacen navegar en estos mares de emociones. Gracias.